Así que no puedo minimizarlo. Ya, ok. Y ahora sí, estamos viendo esta pantalla, ¿cierto? Ya empezamos a grabar. Entonces, lo que vamos a ver hoy día son los loops, ¿cierto? Las repeticiones. Y para hacer repeticiones, nosotros dijimos que teníamos dos estructuras en Python para hacer repeticiones. Una es el for y la otra es el while. ¿Ya? Voy a borrar esto que está acá porque te lo llevé un tiempo pasado. Pero en general, así como adelanto, les puedo decir que las dos son muy similares. ¿Ya? O sea, si ustedes me preguntan como cuál es mejor, cuál es más fácil, cuál tengo que usar para esto, para lo otro, en verdad da lo mismo, ¿cierto? O sea, las dos se pueden usar y dependiendo del problema al que nos estemos enfrentando, quizá una es mejor que otra, pero en general las dos funcionan igual, ¿ya? Cada una sí tiene su sintaxis, hay como que escribirla, se escriben de forma distinta. Entonces, para empezar y que aterricemos al tiro de qué estamos hablando, hagamos un ejercicio simple. Entonces, yo aquí voy a poner un while y adentro del while hay que poner una condición. ¿Ya? O sea, yo voy a evaluar una condición que se tiene que cumplir. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir que vamos a crear acá afuera un contador que va a partir en 0. Y voy a hacer que el contador, mientras el contador sea menor que un número, no sé, por ejemplo, que 3, yo voy a iterar parte de código. Voy a hacer que un código se repita muchas veces. Por ejemplo, voy a imprimir un mensaje que diga hola. Y obviamente tengo que aumentar el contador o si no esto se va a repetir infinitamente. Contador igual a contador más 1. ¿Ya? Entonces, si le doy play a esto, va a pasar eso. Se imprime hola, hola, hola. ¿Ya? Entonces, esto es como introducción, ¿cierto? Se entiende que al final estas sentencias de while sirven para repetir una línea de código muchas veces, ¿cierto? En este caso lo estoy repitiendo 3 veces. ¿Qué elementos necesito yo para hacer que while funcione? Necesito principalmente una cosa, que es lo que está acá, ¿cierto? Que es la condición. Hay una condición que se tiene que evaluar. Y siempre que esto sea verdad, todo lo que esté a un nivel de tabulación, abajo del while, lo que esté a un nivel de tabulación, se va a repetir. ¿Ya? Entonces, todo lo que esté a un nivel de tabulación se va a repetir siempre que esta condición que está acá sea verdad. Y obviamente aquí van unos dos puntitos que no se les tienen que olvidar porque si no Python les va a reclamar. Entonces, por ejemplo, si yo pongo otro mensaje más, así como para que se entienda bien, si pongo otro mensaje más acá que sea print, y entre paréntesis pongo hola de nuevo, pero, pero, pero no era así, sin repetir. Entonces, el último mensaje solo va a aparecer una vez porque en el fondo no está dentro del tab, ¿cierto? O sea, no está no está con la misma tabulación que los demás, ¿cierto? No tiene este nivel de tabulación, por lo tanto se entiende que no está dentro del while. Si yo le doy una tabulación, ahora sí está dentro del while y se va a repetir tanto como el otro, 3 veces también, ¿cierto? ¿Se entiende? Al final el while nos permite repetir, ¿cierto? Ahora, ¿para qué nos sirve repetir? Bueno, para varias cosas. Por lo principal es que yo me ahorro pega, ¿cierto? O sea, todo esto es para hacernos la vida más fácil. Entonces, en vez de escribir yo 3 veces hola, hago un while que lo escriba por mí. Ahora, ¿qué gracia tiene hacerlo así? No sé, pues, o sea, depende de la aplicación. Quizás hay veces que me demore más en hacer el while que en escribir 3 veces hola. Pero quizás para cosas más grandes, cuando tenga que escribir, no sé, pues 10.000 veces hola, ahí mejor usar un while. Ahora, ¿para qué voy a querer escribir 10.000 veces hola? No tengo idea, pero es un ejemplo, ¿cierto? Se entiende. Otra cosa para la que nos sirven mucho los while es para verificar entradas, ¿ya? Entonces, con un while yo puedo dejar atrapado en un loop alguna cosa. Entonces puedo hacer que un código se repita muchas veces, ¿ya? Entonces aquí sí aparece una diferencia entre los while y los for. Habitualmente los while nos sirven mucho más cuando yo no sé a priori cuántas iteraciones quiero hacer. En este caso sí sé, pues, quiero que si esto parte en 0 y llega hasta menor a 3, entonces yo quiero que se repita 3 veces. Pero yo también puedo hacer condiciones que en el fondo se cumplan hasta que algo pase, ¿ya? Lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda mejor. Pero en ese sentido, los while nos sirven mucho cuando yo
a priori, antes de que ejecutar el código, no sé cuántas veces quiero que se repitan las cosas, sino que quiero que se repita hasta que algo pase. Por ejemplo, quiero que, no sé, pues toda la noche mande un correo a alguien que me tiene chat, entonces le voy a mandar, lo voy a llenar de spam, voy a hacer un while que le mande correos toda la noche hasta que sea de día, o hasta que me responda, ¿cachai? Entonces, ¿cuándo me va a responder? No tengo idea. ¿Y cuántas iteraciones tengo que hacer? No sé cuántas iteraciones son a priori. Entonces en el while yo le voy a poner while hasta que esta persona responda y yo le voy a mandar spam, 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 spam. Y eso se puede hacer con Python, ¿ya? Quizás ahora no tenemos todos los conocimientos para hacerlo, pero se puede hacer. Y lo he hecho, sí lo he hecho. Para molestar a alguien que me tenía chato, hice un código para mandarle spam toda la noche hasta que me respondiera. De puro pesado. Ya, entonces vamos a partir con el primer problema. ¿Ya? El A primer los problema, profes. a los profes, sí, spam todo el rato, todo el rato. Ya, el primer problema dice, realiza un algoritmo que solicite el nombre y la fecha de nacimiento de un usuario y al solicitar la fecha debe pedir el reingreso de si alguno de los valores no es válido para el día y el mes. Ya, ejemplo, no puede haber una fecha, no sé, pues 68, el 45, el 2020. Posteriormente muestra en pantalla un mensaje que entregue el nombre y el día, el mes y el año en cierto formato. Entonces, este problema quizá no es muy práctico, ya, porque nosotros deberíamos, como por ejemplo, chequear dependiendo del mes, ¿cierto? En el que estemos, chequear cuántos días tiene ese mes y ahí como que ir cambiando las condiciones y para los años tendríamos que chequear cuáles son los años válidos posibles. Como que es bien complejo, pero nosotros lo vamos a hacer una versión súper simple. Lo único que queremos es que en el día la persona no meta un día mayor a 31, ¿ya? Porque 31 es como el máximo número factible, ¿cierto? No hay ningún mes que tenga 32 días. Entonces lo único que vamos a hacer es vamos a chequear que los días que el día que ingrese el usuario sea menor a 31. Y los meses, obviamente no puede haber ningún mes mayor a 12, ¿cierto? Entonces, los días no pueden ser mayores a 31 y los meses no pueden ser mayores a 12, ¿cierto? Estas son las condiciones que no tienen que pasar. Entonces, como nosotros no sabemos a priori cuántas veces se va a equivocar el usuario al meter el día y el mes, nosotros lo que vamos a hacer es que al usuario lo vamos a atrapar en un loop hasta que meta una respuesta correcta, un día válido, ¿ya? Entonces, aquí es donde el while o sea, funciona mucho mejor, ¿cierto? Es como, de preferencia, para este tipo de problemas hay que usar un while. ¿Se pueden hacer con for? Sí, también se pueden hacer con for, pero nosotros vamos a partir usando el while que es el que más sabemos, o sea, que hemos visto hasta ahora. Ya, entonces, lo primero, siempre que nos enfrentamos a un código, casi siempre es pedir alguna variable, ¿cierto? En este caso me decía pedir un nombre. Casi siempre la estructura de los códigos es así. Yo voy a pedir entradas, las voy a procesar con un algoritmo y las voy a mostrar a la salida, ¿ya? Eso lo vimos en la ayuntía de ayer y que a todo esto el archivo se lo subimos y se lo recomiendo que le peguen una mirada porque está con la respuesta. Entonces, si ustedes quieren partir con algo que más o menos sepan para dónde tienen que ir, partan haciendo esos ejercicios que ya tienen la respuesta. Entonces, así ya van a poder cachar si van bien, más o menos bien encaminados. Obviamente hay La muchas guía, formas. ¿Mm? ¿Sí? la guía que vamos a hacer hoy día es otra diferente, ¿cierto? Es ¿O es otra la misma pero diferente. otra cosa? No, es Ah, otra ya, bueno. diferente. Hicimos más ejercicio. No, nos dimos la tarea de hacerles más ejercicios para que tengan harto ejercicio para practicar. Igual, haciendo estas dos guías que están con los ejercicios resueltos, no te garantiza que al tiro te van a salir todos los ejercicios de la guía que subió el profe, pero sí ya te van a dejar mejor encaminado. Al menos ya vamos a ver cómo se utiliza un for y cómo se utiliza un while. Ya, entonces, como les decía, la estructura general de los códigos es siempre así. Yo necesito una entrada del usuario, la proceso y después le muestro algún resultado. Entonces partamos con lo primero, pues, pedir al usuario un nombre, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener que poner input y aquí con la función input permite hacer que el programa se quede parado hasta que el usuario escribe algo y aprieta la tecla enter. Entonces hasta que el usuario no apriete la tecla enter, el programa va a quedar estático hasta que pase eso, y cuando aprieta la tecla Enter, todo lo que escribe el usuario se va a guardar en la variable que yo aquí le puse el nombre, ¿ya? Y la gracia de la función input es que me permite agregar un mensajito. Entonces yo acá puedo poner un mensaje como para hacer más humano el programa y ponerle como ingrese su nombre, ¿ya? Vamos a hacer algunos cálculos, ¿cierto? Aquí voy a poner un mensaje, algunos algoritmos, ¿cierto? Y al final vamos a mostrar la salida, ¿cierto? Mostramos la
salida. Todos son comentarios nuevos. Entonces al final yo voy a mostrar mi salida, ¿cierto? Y aquí va a ser, ahora lo que voy a mostrar va a ser la misma variable nombre, ¿ya? Entonces aquí se ingresa un nombre, yo voy a ingresar, no sé, por Toto, por ejemplo, y ahí me mostró el mensaje Toto, ¿ya? Aquí faltó un espacio para que se separen y no queden juntos. A ver ahora. Ingreso su nombre, Pepe, y ahí sí, me muestra Pepe. Entonces, ya tenemos como lo más básico del acercamiento a la resolución del problema. Ahora lo siguiente es, algo importante es que la función print nos permite mostrar en pantalla textos, ¿cierto? Y yo puedo mezclar textos con variables, ¿cierto? Entonces, hay hartas formas de hacer eso. A mí en lo personal me gusta hacerlo así. Ponerle una F adelante a un string y esa F me permite que cada cosa que yo ponga entre corchetes entiende que es alguna variable del código que la tiene que evaluar, convertir a string y ponerla acá. Entonces así yo puedo mezclar rápidamente texto con variables, con números, con lo que sea. Solo estoy poniendo una F al texto. Entonces acá voy a poner hola nombre y ahí va a entender que es un nombre. Y después pongo tu fecha de nacimiento es, y después vamos a llenar a medida que pidamos las fechas de nacimiento. Entonces ahora me dice ingresa su nombre y aquí pongo, no sé, Pepe, y me dice, hola Pepe, su fecha de nacimiento es tanto. Entonces se entiende que aquí agarró esta variable que está acá, que se llama Pepe, la almacenó en la variable nombre, y después esto lo metió aquí en este texto, como que lo insertó dentro de este texto, donde estaban los corchetes, y lo reemplazó por lo que valía nombre, que en este caso es Pepe. Entonces agarró Pepe y lo metió aquí en este texto. Me puso, hola Pepe, tu fecha de nacimiento es tanto. Entonces con esto ya tenemos como pedir datos y cómo mostrar datos, ya que es lo más básico. Entonces ahora vamos con lo de los días, ¿cierto? O sea, lo que queríamos hacer, que era usar los web. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese un día, ¿cierto? Entonces día va a ser input, le vamos a pedir un input al personaje este, le vamos a decir ingrese su día de nacimiento. Y yo lo que quiero hacer es asegurarme que ese día sea sí o sí menor que 31. Entonces, cada vez que la persona, o sea, siempre que la persona ingrese un día mayor a 31, yo voy a hacer un loop, voy a hacer una repetición. Entonces aquí voy a poner un mensaje, voy a copiar esta línea que está acá. Y voy a poner un mensaje que es, voy a imprimir un mensaje. Y el input tenéis que quitarle una T. Porque... Muchas gracias, sí, es input. Y al ingreso. Y al ingreso hay que quitarle una E. Ah, pero eso da lo mismo. Si está escrito igual no debería... Sí, da lo mismo. sí no, ahí en verdad aquí adentro da lo mismo, pero el input sí era necesario quitarle la T. Ya. Otra cosa también importante que lo hablamos ayer es que por defecto todas las cosas que son input, o sea, todas las cosas que yo escribo con la función input son por defecto textos, son strings. Entonces si yo en día quiero tener un número, tengo que convertirlo en un número. Para convertirlo en un número yo tengo que anteponerle el tipo de variable que sea. Entonces yo en este caso quiero que sea un número entero. Entonces lo que escriba él, que va a ser un texto, esta función me lo convierte en un número, y ahora en día va a estar guardado el número. Y yo voy a preguntar, si el día es mayor que 31, entonces le vuelvo a pedir el día, y le vuelvo a pedir el día, y le vuelvo a pedir el día. ¿Cuántas veces? Infinitas veces hasta que la persona meta un día correcto. ¿Ya? Entonces, y acá vamos a mostrar el día, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a poner día, y vamos a ejecutar esto. Entonces ingresa tu nombre, asumamos que me llamo Rey. Ingresa el día de nacimiento. Ya, yo me voy a equivocar porque soy un usuario porfiado, voy a poner 68. Ingresa el día de nacimiento. Ya, entonces me equivoqué, 90. Chuta. Ahí se me pasó un qué. Acá abajo no le puse el int. Entonces también tenía que ponerle el int. Se me olvidó. Y ahora sí. Entonces, ahí dije que me voy a equivocar una vez, me voy a equivocar 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, me voy a equivocar infinitas veces, ¿cierto? Entonces, este programa atrapó al usuario en un loop
hasta que la persona deje de ser porfiada y meta un día correcto, ya que sea menor a 30, a menor a 31. Entonces voy a poner el 8, y ahí está, como puse nombre 68, me dijo, hola 68, y tu fecha de nacimiento es 8. Una pregunta. Sí, dale. ¿El while día no debería ser mayor o igual a 31? O sea, menor o igual a 31. Lo que pasa es que esta línea que está acá, espérate, todo lo que está dentro del while va a ocurrir siempre que esto sea verdadero. ¿Cachai? Claro, pero no debería ser porque julio tiene 31 días, por ejemplo. Por eso. Entonces, yo incluyo el 31, ¿cachai? Si alguien mete el 31 va a estar bueno, pero si mete el 32 va a estar malo, y se lo voy a pedir de nuevo, de nuevo, de nuevo. Mira, veamos. ¿Cachai? Ya, me mareó la cabeza ahí. Si ingresa el día de nacimiento, si yo meto el 32, está malo, porque 32 es mayor que 31, Ah, ya ¿cierto? Este no es caché. un día válido. Entonces hay que repetirlo. Si meto O sea que, el 31 es posible, porque claro, julio o junio, no sé cuál de los dos, tiene 31, entonces ya julio, es un julio, día según posible, los años, ¿cachai? sí. Entonces ahí pasó, el 31 sí pasa, ¿cachai? Entonces yo quiero que esto se repita solo cuando la persona meta los valores mal. Y yo asumí que los valores males son cualquier valor, cualquier número más grande que 31. Es Obviamente que que pensé que esto... habéis hecho el código que mientras el día fuera menor o igual a 31, ahí lo imprimiera. Eso Ah, había ya. hecho, pero No, creo pero es que que eso leí. sería complicado porque en el fondo la persona pondría bien la respuesta y yo le seguiría pidiendo que pida, como metes de nuevo bien la respuesta. Eso sería como un código que dejaría de repetirse cuando la persona meta mal el número, ¿cachai? Y en este caso justamente queremos hacerlo al revés, pues queremos como atrapar al usuario que es como un usuario tonto, por decirlo así. Queremos hacer que se vuelva inteligente, que se avispe, ¿cachai? Que no puede meter un número mayor que 31. Pero es un ejemplo nomás, Ya, pues, obviamente que depende de la aplicación, si es que es mayor, si es que es menor. Pues en este caso tiene que ser así. Y los ya, mensajes, ya. obviamente que ustedes pueden poner, adornar esto con tantos mensajes como quieran. Pues acá pueden poner, no sé, pues print y ponerle un mensaje así como cortés, como eh, día no válido, por favor, ingrese un día menor a 31. ¿Cachai? Menor igual. Entonces, así ya estamos guiando al usuario, por decirlo así. Entonces, ingresas tu nombre, ya yo me llamo Toto, ingresas tu fecha de nacimiento, ya pongo el 32 y te dice, día no válido, por favor, ingresa un día menor o igual a 31. Entonces le voy a hacer caso y voy a poner el 12. Ya, ahora Toto, tu fecha de nacimiento es el 12. ¿Cachai? Entonces, cuando yo, como, repito, como recapitulando, cuando yo no sé a priori cuántas veces quiero que esto se repita, me conviene mucho usar un while. Y este while se va a repetir siempre que lo que está acá, en la condición, sea verdad. De hecho, yo, por ejemplo, podría poner acá así una verdad. ¿Cachai? Mientras hay una verdad, esto se va a repetir. Entonces, ¿qué va a pasar en este programa? Esto se va a repetir infinitamente y nunca va a parar de repetirse. ¿Cachai? No hay ninguna condición que lo saque. La única forma de salir de acá es que esto se haga falso. Pero acá yo le puse un valor verdad, entonces nunca se va a volver falso y esto va a pasar infinitas veces, ¿cachai? Y no tengo cómo salir de este programa. Voy a tener que cerrar el código y volver a hacer otro código, ¿cachai? Voy a tener que parar el compilador para poder hacer otra cosa, porque este programa me dejó atrapado, ¿cierto? De hecho, los while true son peligrosos. Como que siempre hay que tener cuidado de nunca caer en un while true, porque un while true es un ciclo infinito. De hecho, para los que programaron en Arduino, la función loop lo que hace es un while true. ¿Cachai? Entonces el loop se ejecuta muchas veces. El loop de Arduino se ejecuta siempre, está todo el rato ejecutándose, porque es un while 1 o un while true. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Sí, sí. perfecto. Ya. Entonces, siguiendo con el ejercicio, ahora tendríamos que hacer lo mismo para el mes. Entonces copiamos este y... o sea, esto era... Pero cámbiale el true. Sí, sí, Eso. sí, perdón, gracias. ¿Cómo era? ¿Qué habían puesto? Día, mientras el día sea mayor que 31. ¿Sí? Y acá mientras el mes
sea mayor a 12 y tenemos que pedir el mes también, ¿cierto? Entonces voy a copiar, pegar, para hacerla corta. Su mes de nacimiento, esto se va a llamar mes, y ahí voy a apuntar, mientras el mes sea mayor que 12, o sea, mientras se haya equivocado, voy a poner mes no válido. Por favor, ingrese un mes menor o igual a 12 y aquí vuelvo a pedir el mes. Ese es su mes de nacimiento. Y lo mismo para el año. No sé si puedo escribir variables con ñ y no voy a arriesgar a poner cubano, así que voy a poner year. ¿Ya? Pero qué importa, si no somos infantiles. No, pero es que después lo vamos a subir a YouTube, pues, futuras generaciones pueden verlo, ahí no me hago cargo. ¿En serio he puesto la tutoría sana a YouTube? Sí, se van a YouTube. Nos censuran después por andar escribiendo. ¿Te imagináis censuren por algo tan No creo. sí, chistoso? Es un año. Y input ingrese su. Ya, ¿cuál es la condición para el año? ¿Cuándo un año es malo? O sea, está mal ingresado. Acá en el enunciado, como es un enunciado de ejemplo, no piden nada para el año, piden solo para el día y para el mes. Pero si tuviéramos que inventar una, por ejemplo, ¿cuál podría ser? ¿Cuándo? Que Que no no puede ser sea decimal. o decimal, claro. ¿Ya? Es que si le Es que, ponemos, no saldría decimal, po, sí, pues estamos porque, subiendo que son enteros. claro, pero puede ser que no sea negativo, menor que cero. ¿Ya? Mientras el año sea menor que cero, hay un año no válido. Ya está bien. Pero el año antes de Cristo, Chan, chan, chan. Ya, pero es como muy poco probable, que alguien que haya nacido antes de Cristo te esté contestando esto. Oye, ¿alguna vez han cuestionado lo extraño es que utilicemos como unidad de medida o punto de referencia a Cristo, que es un personaje que ni siquiera se sabe si existió o no? Como el punto cero sea Cristo y tampoco como que estáis asegurando que Cristo existió para eso, pues, ¿no? Es como raro. Claro, No diga eso, profe, el FBI lo va a censurar. La comisión de catecismo claro, va a llegar el Vaticano a del botarte el video de Vaticano. YouTube. Sí, ya, vamos con esto, a ver qué pasa. Ingresa su nombre, Jesús. Y la fecha de nacimiento, ¿cuándo nació Jesús? ¿El 25? 25 de diciembre. Ah, yo no sé. 25. Yo sí, del fecha de cero. nacimiento, Del cero, el del cero. Del y cero. del Del 0. cero. Ahora Jesús, su fecha de nacimiento es 25 del 10 del 0. Ya, estate. Se dieron cuenta que acá, solo ponerle la F adelante me permite que yo, cuando quiera ingresar una variable, por ejemplo, esta variable que está acá, que tiene almacenado el mes 12, lo va a, ¿cómo se dice? Lo va a incorporar al texto de forma directa, como que va a agarrar ese 12, y aquí donde están los corchetes, la variable, agrega el valor que tenga la variable. ¿Sí? Entonces, si mes vale 12, en vez de escribir esto, acá lo que me escribió al tiro el 12, me cambió todo esto que está acá, corchete en mes, por el 12. Entonces, como la forma más práctica de mostrar textos de salida. ¿Ya? ¿Hay otras formas de hacerlo? Obvio que sí. Lo van a ver en las respuestas porque algunas otras personas prefieren hacerlo de forma distinta, ¿cachai? Y están todos válidas, como que no hay ninguna mala. Pero otra forma sería, por ejemplo, ponerlo hola, comillas, aquí le tenéis que poner como una coma, nombre, comillas, para que entienda que estoy diciendo como el texto, la variable, después otro texto, después aquí tienes que poner comillas, coma, comas, comillas, comillas, coma, comas, comillas, coma, ahí, sí. Esto. Si lo hacía así, debería funcionar igual. Veamos de nuevo. Jesús. ¿Cuándo dijimos que nació? ¿El 24? 25, no me acuerdo. El 12 del 0. Ahí está. Entonces las dos son exactamente iguales. ¿Ya? Hay unos espacios ahí de por medio que aparecieron que quizás no los quiero. Y aquí están esos espacios y no tengo cómo sacarlos.
¿cachai? Que están como alrededor de esta. Al hacer esto aparece como un espacio entre medio. Entonces, no sé, ahí en gusto no he escrito. Ustedes vean la forma que más les convenga de imprimir los mensajes. Yo prefiero hacerlo así con la F adelante porque es como más directo y tengo que escribir menos. Me ahorro como poner las comas, una cosa así. Ya. Eso. Vamos con el siguiente problema. Entonces, como solo recalcando este concepto que los while nos sirven mucho cuando yo no sé a priori cuántas veces tengo que iterar, vamos a hacer este ejercicio que está acá, que dice, supone que un sistema tiene asociado un usuario y una clave, o sea, el usuario este y la clave este. Entonces nosotros tenemos que crear un algoritmo que pida un usuario y una clave y corrobore que están correctos, y si no están correctos, entonces pida que lo ingrese de nuevo. ¿Ya? Este es el problema 2. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a borrar esto, no se preocupen por si no lo copiaron porque les vamos a subir la guía con los ejercicios y todo. ¿Ya? Así que tranquilo. Lo que sí voy a copiar esto directamente. Entonces voy a poner usuario y clave. Esto es un texto, así que voy a ponerlo así. Esto es un texto. La clave está muy larga, así que voy a usar, ¿cuál es la clásica? 1, 2, 3, hola. La infalible. Y el usuario lo voy a poner más cortito para que no. Ya, supongamos que ese es el usuario y esa es la clave. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer un código que lo que haga es que pida al usuario un usuario y una clave, y si están correctos, le pongo un mensaje así como login, no sé, algo como de... Login to Canvas. Claro, y si está malo, ponerle como inténtalo de nuevo, ¿cachai? Usuario, Claro. clave malo. Entonces vamos a hacer lo mismo de siempre, pues vamos a pedir la entrada, que en este caso va a ser un user, ¿cierto? Y en el user vamos a poner input, y el mensaje es ingrese usuario, y después un password que sea input ingrese clave, ¿ya? Y acá no es necesario anteponerle el int, ¿cierto? No necesitamos ponerle que sea int porque ahora vamos a trabajar con texto, ¿cierto? Queremos que estos dos textos sean iguales, el texto que pongan acá y este que ya tenemos guardado. Entonces aquí vamos a pedir esas dos cosas y ahora vamos a hacer un while. ¿Por qué un while? Porque a priori no sabemos cuántas veces se va a equivocar el usuario, ¿cierto? El usuario puede que sea muy pavo y no se acuerde la clave y escriba 1000 claves distintas antes de poner la correcta. Entonces vamos a hacer un while y vamos a preguntar si, o sea, que se repita cada vez que el usuario se equivoque. Entonces que se equivoque significa que el user, que es la variable que él ingresó, sea distinta de esta variable que está acá, que es usuario. ¿Ya? ¿Y cómo escribo yo que sea distinto? Así, tal cual. Como distinto se escribe así, yo creo que puedo poner como is not usuario. Solo voy a probar con el usuario primero para ver si estoy correcto, si no me he equivocado. Y aquí voy a poner un mensaje print usuario incorrecto. Y vamos a repetir solo el usuario por mientras, ¿ya? Después voy a hacerlo con el usuario y la clave. Es para ver que no me esté equivocando en la nomenclatura. Y para saber que finalizamos correctamente, entonces aquí vamos a poner el mensaje de que se lo dio correctamente. Print logueado con felicitaciones. Ya le damos play. Entonces aquí me dice ingreso usuario. Si yo aprieto uno malo, que por ejemplo mi usuario, no sé, pues quack, me pide la clave, que voy a poner, no sé, caca, me dice usuario incorrecto. Ingresa el usuario de nuevo. Entonces voy a tener que poner el correcto, que es UDD, y no me lo pesco correctamente. Así que esto hay que hacerlo de la otra forma. Parece que no estaba bien esto del is not. Entonces vamos a ponerlo así. Ya para chequear que sean distintos. ¿Se acuerdan que para preguntar si es que dos cosas son iguales, se hace igual igual? Para preguntar si dos cosas son distintas, se hace distinto igual. Entonces,
Veamos ahora. Ingresa usuario, UDD. El distinto es un signo de exclamación Sí. y se ve un poco rojo. No sé cómo, si puedo como hacerle zoom a esto. A ver, podría hacer un zoom así como de... Pero da lo mismo, son como el resto se ve perfecto. Ahí, se ve un poquito Sí, mejor. ahí sí. Sí, buenísimo. Allá. Ya. Se va a bajar así porque me interesa eso. Ya, pero ahí está. Entonces, así yo pregunto que dos cosas sean distintas. ¿Cachai? Entonces ahí me dice, como el usuario está correcto, está todo correcto. Me molesta que no haya un espacio, entonces voy a poner ese espacio para que se entienda que... Ya. Y ahora tenemos que preguntar también que el password sea correcto. No solo tenemos que revisar uno, tenemos que revisar los dos. Entonces aquí podemos hacer una intersección de dos cosas, ¿cierto? Entonces, la primera línea se interpreta como si el usuario ingresado es distinto del usuario que yo necesito, o sea, si me equivoqué en el usuario, o me equivoqué en el password, o sea, si el password está malo, que es, le puse clave, si es distinto clave, entonces hay que poner usuario o clave incorrecta. Sí, usuario y clave incorrectos. Entonces pido el usuario y pido la clave de nuevo, ¿cierto? Ya. Ahora, si ingreso usuario, mi usuario va a ser, me voy a equivocar en el usuario primero. Y la clave, dije que era 1, 2, 3, hola. 1, 2, 3, hola. Entonces puse el usuario malo, la clave buena, y me dice usuario clave incorrecto. Entonces tengo que volver a meterlo. Ahora me voy a equivocar en la clave. Voy a poner usuario bien. UDD. La clave está mala, voy a poner cualquier cosa. Usuario clave incorrecto. Entonces ahora voy a poner los dos malos. ¿Qué pasa si pongo los dos malos? El usuario malo, la clave mala. Y ahora voy a poner los dos buenos, que era UDD. Y la clave 1, 2, 3, hola. Ya está. Perfecto. ¿Cuántas veces tenía que iterar esto? No teníamos idea, ¿cierto? ¿Cuántas veces se equivoque la persona? Bien, siempre que algo esté mal, entonces va a tener que volver a repetirse, a repetirse, a repetirse, a repetirse. Este básicamente es como un logaritmo que tienen casi todas las, como Todas. Por eso es tan bueno, por eso tienen- sí, por eso es tan bueno o interesante este ejercicio, porque en el fondo todas las páginas web, la mayoría de las aplicaciones, todo, al principio del código siempre está un check de log, ¿cachai? Pero están, profe, están separados por dos while, ¿o no? Por ejemplo, while, No, user, no usuario, y después otro while para la clave. Para no. que sea, por ejemplo, si pone el usuario, por ejemplo, si pone el usuario, lo tiene correcto, pasa la clave. Y cuando pasa la clave, la tiene mala, y ahí ya sabe ya el... Es que, o sea, ya, como repito, hay muchas formas de en el fondo tener de hacer este problema, de abordarlo, hay muchas formas de abordarlo, pero habitualmente entiendo que chequea las dos cosas al mismo tiempo porque en la base de datos habitualmente uno guarda las dos cosas de una, ¿cachai? No guardáis una u otra. Entonces, como está toda la información, tú cargáis como las dos al mismo tiempo, habitualmente. Entonces acá, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuál es el error, podríamos tener un if, ¿cachai? Que diga como... que si se equivocó, no sé, 3 veces, Ah, no, clave espérate. bloqueada. Solo quiero hacer un if para reconocer de dónde viene el error, si del usuario o de la clave, ¿cachai? Entonces, para saber cuál de los dos es, yo puedo poner un if para saber si es que, por ejemplo, es el usuario. Usuario. Entonces aquí vamos a imprimir print usuario, ¿cómo era? Y vamos a pedir solo el usuario, ¿cachai? Ahí está. Y si no es por el usuario, si el if, voy a preguntar si es que es el password el que está malo. Entonces voy a poner clave incorrecto y voy a preguntar solo por la clave, ¿cachai?
Entonces es un puro while, pero ahora voy a pedir solo el que está malo. Y si están los dos malos, voy a pedir los dos malos. Démosle de nuevo. Usuario malo, ya me voy a quedar en el usuario. Y la clave Esa de era la mi duda, pero ya entendí. ya. Y ahí dice usuario incorrecto, ingresa usuario. ¿Cachai? Entonces ahora voy a poner el usuario bueno, que era UDD. Ah, y aquí debería pedir igual la clave. Ya, pero no importa. Como una repetición de todo, Claro, de sí, nuevo. pues, debería pedir todo de nuevo si es que es el usuario. Ya, Claro. pero bueno, el asunto es que ahí tú tenés que Sí, sí, cranear entendí más o eso. menos cuál es la forma correcta de hacerlo, ¿cierto? La forma más correcta para el usuario. Eh, por ahí hicieron una observación también interesante que es como, ya, ¿qué pasa si ahora yo quisiera que esto tuviera un límite? ¿Cachai? Que solo pasara 3 veces, que solo fueran 3 intentos, ¿cachai? Que tú no te podías equivocar más de 3 intentos. Entonces, en ese caso, voy a borrar esto que está acá para dejarlo como estaba antes. Mira, estaba así. Así, ya. Entonces, si nosotros queremos que esto ocurra solo 3 veces, lo que tenemos que hacer es agregar un contador. ¿Ya? Entonces, vamos a crear un contador acá, una variable que sea para contar, que va a partir en 1. En 1, ¿por qué? Porque esto que está aquí adelante es el primer intento. Entonces, aquí está mi primer intento. Vamos a chequear si eso está correcto. Si no está correcto, entonces vamos a tener que mandar este mensaje, ¿cierto? Que está incorrecto. Vamos a pedir de nuevo esto y vamos a aumentar el contador en 1, ¿cierto? Contador igual a contador más 1. O sea, vamos a aumentar en 1 la cantidad de veces que se ha equivocado, ¿cierto? Y acá lo que vamos a poner es otra condición más que es eh, a ver cómo podemos hacer esto. Podemos poner que si alguno de estos está malo, o podemos ponerlo acá con así, si el contador es mayor o igual que 3, entonces yo voy a salir de este while, voy a salir con un break. Voy a poner aquí un mensaje que diga número de intentos excedido, y voy a salir del while con una línea de comando que se llama break, que lo que hace es que en el fondo como que rompe el while y lo termina, hasta que llega mi código, ¿cachai? Como que termina la iteración. Veamos qué pasa. Entonces ingreso usuario, ya me voy a equivocar una vez, me voy a equivocar 2 veces y me voy a equivocar 3 veces. Y ahí me salió del código. Me dijo número de intento excedido y me salió el código, pero igual tiro este mensaje que está acá. Este no debería salir, ¿cierto? Pero salió porque lo tengo puesto acá. Pero el asunto es que se entiende que con un contador externo yo puedo limitar la cantidad de veces que esto ocurre, ¿cierto? Podría ser que, por ejemplo, también que ocurra solo acá arriba. Bueno, en verdad hay hartas formas de abordar este problema, pero se entiende que al final es que si yo quiero tener como una cantidad controlada de iteraciones, tengo que sí o sí escribir un contador y tengo que escribir un incremento. Esos elementos son súper importantes para acotar la cantidad de veces que ocurre un while. En el fondo es partir con un contador y después acá tener una condición de incremento para el contador. Esas son dos líneas que sí o sí tienen que ocurrir si es que yo quiero que el while ocurra una cantidad determinada de veces, ¿ya? Pero en ese sentido, quizás funciona mucho mejor un for. El for es como una sentencia que ocurre una cantidad determinada de veces, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a ver el for con el siguiente ejercicio. Voy a borrar acá. Ya, ¿hasta acá se entendió? ¿Se entiende más o menos lo del while? ¿Queda alguna duda? Todo bien, por lo menos yo. Ya, entonces veamos ahora Igual, cómo, estoy bien. veamos cómo funciona el for. Vamos a borrar esto que está acá. Dejar un comentario. Hola. Ya. Entonces vamos a hacer el problema
Problema 4. A ver, cuánta cantidad de vocales de una palabra. Máximo, mínimo. Ya, vamos a hacer problema 4. Haga un programa que muestre en pantalla las tablas de multiplicar partiendo desde el 1 hasta el número que indique el usuario. ¿Ya? Entonces el usuario va a ingresar un número y el programa va a mostrar todas las tablas de multiplicar hasta llegar a ese número. ¿Ya? Entonces, hacerlo con if y else, súper latero, ¿cierto? Tendría que hacer un montón de if y else y no sé qué cosa. Entonces aquí más fácil lo vamos a hacer con for. Entonces, para partir, el for necesita un elemento a través del cual iterar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el elemento por defecto son las listas. Entonces yo puedo crear una lista, voy a tener cualquier nombre, ¿cierto? Y en esa lista voy a agrupar números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Tengo 10, ¿no? ¿Cuántos números tengo? 1, 2, 3, 10 números. ¿Ya? Entonces yo voy a iterar sobre esos números. Tengo que tener un elemento iterante, entonces voy a decir para cada número en la lista lo que voy a hacer es imprimir ese número. ¿Ya? Entonces acá esto lo que hace es que la variable número toma uno a uno cada uno de los valores de la lista. Entonces parte en 1, parte en 2, parte en 3, parte en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10. Entonces del 1 hasta el 10. ¿Ya? ¿Se entiende? Y aquí lo que repito es lo que está acá adentro. En este caso lo único que estoy repitiendo es imprimir, la acción de imprimir el elemento que está dentro de la lista. Esta variable que está acá puede tener cualquier nombre, es simplemente una forma de llamar a un elemento iterativo dentro de la lista. Por ejemplo, yo puedo poner acá, no sé, para cada k en la lista, y acá imprimo la variable k. Entonces k va a tomar el valor de cada uno de los elementos de la lista. ¿Corremos? No es solamente para nombrar. Es solamente para nombrarlo, ¿cierto? Incluso yo lo puedo hacer con strings, entonces puedo tener un texto que sea igual a hola muchachos, y puedo iterar, en vez de la lista voy a iterar en el texto. Entonces, cada lo que va a hacer es tomar uno a uno los valores de las letras que están dentro del que componen el texto. Ahí está, hola muchachos. Para cada iteración, cada va a valer una de las letras del texto. ¿Ya? Entonces, sea cual sea el elemento que yo ponga acá para iterar, necesito que haya un elemento sobre el cual iterar. Entonces el for lo que hace es recorre cada uno de los elementos de algún elemento para iterar, ¿cachai? Algún contenedor de elementos para iterar. En este caso son números y en este caso son letras. Python también tiene una cosa que nos permite hacer rangos. Entonces, esto mismo, en vez de tener, por ejemplo, aquí es fácil porque son 10, pero imagínate que sean 1000, escribir esta cosa con 1000 números, igual es como paja. Entonces, Python nos permite hacer eso más rápido con la función que se llama range, ¿ya? Y aquí yo adentro pongo puedo poner hasta qué, o sea, cuántos elementos quiero que tenga esto. Por ejemplo, yo quiero que tenga 10 elementos, y esto por defecto va a partir en 0 y va a terminar en 9. Y ahí tiene 10 elementos contando desde 0. Los programadores siempre parten contando desde 0. Entonces, si yo quiero que vaya desde el 1 hasta el 10, también puedo darle esa instrucción. Puedo decirle que vaya desde el 1 y tenga 11 elementos. O sea, y que vaya desde el 1 y llegue hasta el 11 menos 1. Siempre toma como el último menos 1. ¿Cachai? Entonces va desde el 1 y llega hasta el 10. Ahí sí. Si aquí hubiera puesto el 10, va a llegar hasta el 9. Entonces no es lo que quería. Quería que fuera del 1 hasta el 10 para que fuera igual que esta lista. Entonces aquí pongo del 1 hasta el 11. Ya estoy. ¿Ya se entiende? Que en el fondo con esto yo puedo iterar. ¿Cuántas veces puedo iterar? Bueno, los elementos que tenga adentro del elemento iterante. Pues en este caso el rango tiene justamente 10 elementos iterantes. Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir esto? 10 veces. Yo podría poner, por ejemplo, para que se note más como la repetición, voy a poner un mensaje así como, hola. ¿Cuántas veces se va a repetir hola? Se va a repetir 10 veces. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Ya, bueno. Entonces lo que queremos hacer acá es mostrar las tablas de multiplicación, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos lo de las tablas de multiplicación? Aquí vamos
usar la F, se le había puesto delante, entonces vamos a hacer, por ejemplo, primero la tabla del 1. 1 por, aquí queremos que este número vaya variando, ¿cierto? Que haga 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, entonces vamos a poner el elemento iterante que está acá, ¿cierto? Este que está acá. Y como resultado vamos a poner cuánto es la multiplicación de los dos. Vamos a poner 1 por K, por camino. Entonces si yo ejecuto esto, voy a tener acá la tabla del 1. ¿Se entiende? Y tuve que escribir 2 líneas, que eso es lo bacán, ¿cachai? En el fondo estas líneas que están arriba ni siquiera eran necesarias. Con solo 2 líneas, el código ya me hizo la pega de escribir 10 líneas. Por eso los for igual son como tan bacanas. Entonces ahora lo que yo quiero es repetir esto para hacer la tabla del 1, la del 2, la del 3, la del 4, hasta el número que yo necesite. Entonces, ¿qué sentencia, qué puedo utilizar yo para repetir algo muchas veces? El while. El while, ¿cierto? O también puedo usar otro for. El while o el for, cualquiera de los dos. En este caso voy a usar otro for, ¿cachai? Entonces voy a hacer un for para que esto se repita muchas veces. Y acá le voy a poner otro índice. Por ejemplo, ahí yo usé K, aquí voy a poner J. Para J en rango, o sea, en un rango que vaya entre, ya voy a hacer la tabla hasta, partiendo de la del 0 hasta la tabla del, partiendo de la del 1 hasta la tabla del 4, por ejemplo. Entonces esto va a ser, aquí ya no va el 1, ¿cierto? Aquí ahora va a tener que ir el J. Entonces aquí voy a poner J por K y aquí voy a poner J por K. Entonces corramos esto a ver qué pasa. Y aquí me imprimió la tabla del 1, la tabla del 2, la del 3 y la del 4. Y se me cayó esto. Así que denme un segundo que reviva. Mucho texto. Mucho texto, sí. Mucho. Ya, pero ahí se conectó. Vamos, se está conectado. Revive. Oh, no, cancelar. Me repite. Oh, no. Atrás. Ah, ya. Qué bueno, no me borró el. Entonces, aquí faltó ponerle un espacio para que se vieran separaditos. Así que voy a poner un print vacío. Solo para darle un espacio y separar las tablas. Y ahora sí. ¿Se entiende? Ahí está la tabla del 1, la del 2, la tabla del 3, la tabla del 4. Entonces el primer for itera sobre la tabla de qué número quiero poner, y el segundo for lo que hace es que recorre, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Entonces ahora aquí lo que nos pedían, ¿sí? Si por ejemplo yo quisiera poner, antes de que suelte todas las tablas, poner la tabla del 1, por ejemplo, es la siguiente. Tendría que poner en ese print la tabla de entre corchetes la J. Claro, justamente. Ya, Pongámoslo. dale. Print, y aquí ponemos, yo pongo así, tabla del, y aquí corchete en la J. Tabla del. Ahí me quedo como, me faltan los. Espérate, algo va a cerrar. Ah, es que no me borró lo anterior. Y ahí sí está. Tabla del 1, tabla del 2, tabla del 3, tabla del 4, hasta el 4. Ya, vale. Y de hecho, si nosotros queremos que haya un espacio, ¿cachai? Que aquí me puso este texto y después me puso el tiro el siguiente. Entonces yo quiero que igual se dé un espacio, entonces le voy a poner un enter, ¿cachai? Y el enter lo puedo poner así, \n. Entonces si ahora lo corro, ahí me dio ese enter. ¿Cachai? Que hizo un enter entre esto y esto. Y quedó Claro, más ya. ordenadito. Tabla el 3, tabla el 4.
Por alguna razón ahora no está como limpiando esto. No sé si se puede limpiar con Clear. No me acuerdo cómo se limpiaba la pantalla en Python. No, no era. CLC. Ya no me acuerdo cómo se llama. Ya, pero no me acuerdo, pero no nos quedemos atascados en eso. Pero eso, pues entonces con eso ya tenemos como el for que puede tirar. Yo creo que... ya, espérate. Y lo que nos estaban pidiendo para resolver el problema era que nosotros teníamos que pedirle al usuario que dijera dónde parar. Entonces lo que vamos a tener que hacer es poner un número, ¿cierto? Le voy a poner límite, por decir algo. Límite igual a un int, ¿cierto? Porque queremos que sea un entero. Y adentro vamos a pedir un input para el usuario, que le vamos a poner ingrese hasta qué tabla quiere. Y acá vamos a tener que poner el límite. Pero si se dan cuenta, si yo quería estar la tabla del 4, había que poner el 5. Entonces, si yo quiero estar la tabla de lo que me pide el usuario, voy a tener que ponerle un más 1 para que funcione bien. Y ahí está, la tabla del 1. No, espérate, está acá. Ingrese hasta qué tabla quiere. Y ahí yo quiero hasta la tabla del 2. Ahí está la tabla del 1 y la tabla del 2. Hagámoslo de nuevo y le voy a pedir que ingrese hasta la tabla del 1000. Y ahí están todas las tablas hasta la tabla del 1000. Listo. Se entiende, ¿no? Que, o sea, es complicado esto de como ya tenemos dos for, quizás se ve como muy difícil, pero en verdad no es tan difícil, hay que verlo con calma, así, pues, con ejercicio simple. Entonces, por eso yo les recomiendo harto que que hagan este ejercicio, esta guía de ejercicio, ¿cierto? Que tiene como varios ejercicios que van de a poquito, van como bien calmados. Por ejemplo, acá hay no sé qué era esto. Esto es para ver las tablas. No sé, pues, por ejemplo, para ver las letras dentro de una palabra, para ver cuáles son vocales, cuáles no son vocales, buscar el máximo y el mínimo. Son ejercicios súper simples que pueden como ir revisando para ir cachando la mano de cómo se hacen estos, los for y los while. Voy a parar aquí